Y hermanos, hoy quiero que reflexionemos un tiempo, en un tema que pues, le he titulado Jesús es nuestra Pascua. ¿Sí? Y pues me gustaría que estuviéramos tocando algunos aspectos de la vida de Jesús como un cumplimiento profético de lo que venía dándose por 1500 años antes. Ya hemos tocado en alguna ocasión este tema con diferentes a lo mejor enfoques, pero hoy queremos volverlo a tocar. Y en esta reflexión también me gustaría que pudiéramos ver cómo la profecía que está contenida en la palabra de Dios apuntaba hacia Jesús, y vamos a ver algunos aspectos, como Abraham mencionó una cosa, el profeta Isaías mencionó otra cosa, otros profetas, ¿verdad? Zacarías mencionó otra cosa muchos años antes, 600 años, 900 años antes, los salmos, hablando de este cumplimiento que se daría en estas fechas que hoy suelen celebrarse, que la gente le llama Semana Santa, le llaman Semana de Pascua, le llaman de muchas maneras, algunas acertadas y otras erróneas, ¿verdad? Pero ya sabemos que se refieren a eso. Pero el mencionarlo nosotros aquí, hermanos, es para que usted use bien también, no nomás el conocimiento, sino también el lenguaje apropiado. Por ejemplo, ¿cuántos de los que están aquí han escuchado Domingo de Pascua? ¿Han escuchado, verdad? Domingo de Pascua. Y eso es un lenguaje erróneo. En mi concepción, en mi conocimiento de la palabra, el Domingo de Pascua, pues no hay tal cosa en la Biblia, ¿verdad? Mucho menos huevos de Pascua, ¿no? Pues menos, ¿no? Inclusive decir viernes de Pascua o viernes de ¿cómo se llama? De la pasión de Cristo. Cuando nos metemos un poquito más a la Biblia, ¿a cuántos les gusta aquí la ortografía? A ver, levanten la mano los que les gusta la ortografía. Bueno, ¿por qué lo menciono esto? Porque más que gustar es como que tenemos el cuidado de una escritura correcta, ¿verdad? Y el que no tiene buena ortografía, pues no es para ellos esto que voy a decir, ¿verdad? Pero cuando una palabra se escribe sin buena ortografía, hay gente que le da un poquito de alergia, ¿no? ¿Verdad? En los ojos. Pero bueno, si se lee, pues si lo lee, se va a oír igual, pero que lo mira, ¿no? Entonces, menciono esto porque cuando nosotros ya vamos a la palabra, ya no nos suena igual que alguien diga Domingo de Pascua y nosotros, sí, amén. Oye, pero es que está incorrecto. No es eso lo que dice la Biblia. Si a usted le da igual, pues a mí no me da tanto. Pues. Si usted dice, es que así está bien, ¿no? Pero no está bien, pues, ¿no? Entonces, no solamente porque se oye mal, sino porque está escrita la Biblia para que la entendamos como está escrita. Amén. Dice, escudriñad las Escrituras, dijo el Señor, ¿verdad? Porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna, y ellas, ¿cuáles ellas? Las palabras de Dios. Dice, dan testimonio de mí. Y cuando dicen dar testimonio, está diciendo, apégate a ellas, si quieres saber realmente lo que ellas hablan de mí. ¿Sí? Ok, entonces les repito, estaríamos hablando de Jesús nuestra Pascua, ¿ok? Muy bien, y vamos a leer un pasaje aquí que más o menos coincide en la fecha de aquel tiempo con una fecha que va a ocurrir ahora en la semana. ¿Sí? Si nosotros sacamos las cuentas bien, Jesús estaba se le dice 14 de Nisan, ese es el calendario bíblico,
hebreo, calendario bíblico, un 14 de Nisan, Jesús estaría, ¿verdad?, muriendo en la cruz del Calvario. ¿Sí? Y que si nosotros traemos esa fecha para nuestros días, así como el cumpleaños, ¿verdad? ¿Su cumpleaños qué día cae? ¿Qué día cae su cumpleaños? ¿Qué día de la semana cumple año usted habitualmente? No, nadie sabe, ¿verdad? ¿O sí saben? No, yo cumplo años los domingos, dice alguien por ahí. Oye, pues está raro eso, ¿no? ¿Verdad que no? ¿Puede variar? Sí, pues a veces cae un miércoles, a veces cae... pues también el día que Cristo murió en la cruz del Calvario varía cada año. Pero se pueden sacar bien las cuentas, es lo que le quiero decir. ¿Me explico? Entonces, si usted puede sacar bien las cuentas, si la Biblia dice el 14 de Nisan, Cristo murió en la cruz del Calvario, entonces ¿cuál es la pregunta que usted haría? Este año, 2023, ¿qué día va a caer? Si usted lo quiere hacer en la fecha bíblica, pues, ¿sí me explico? Que no le impongan otro. No, es que aquí así lo establecimos. Bueno, si la Biblia decía qué fecha, pues nosotros también. Amén, hermanos. Amén. Alguien dice que Dios entiende, Dios sabe todo. Pero pues Dios nos da sabiduría para saberlo nosotros también. Que un día el Señor no me diga, ¿y por qué lo hacía cuando te daba la gana? ¿No? Si yo puse mi palabra allí, escudriña. Para eso el Señor se preocupó en poner fechas, pues. Amén. Bueno, entonces vamos a leer este pasaje y vamos a empezar a decir algunas cosas. Detalles importantes, vamos a decir, por ejemplo, profecías que a lo mejor usted no las había considerado. Unas sí las ha considerado, como Isaías 53, seguramente ahorita usted ya las ha considerado, ahorita lo vamos a leer, pero otras profecías aparentemente como muy pequeñitas, pero tuvieron cumplimiento en ese mismo evento de la muerte de Cristo, de momentos previos a la muerte de Cristo, durante la muerte y posteriores a la muerte de Cristo. Varias profecías de diferentes profetas que van todos y coinciden en el mismo evento. ¿Sí? También probablemente comentemos algunos aspectos de cómo se sintió Jesús con lo que estaba pasando, cómo se sentían algunos discípulos con lo que estaba pasando, cuál era el comportamiento, la actitud ante Jesús, ante los eventos estos, ¿no? Y todo esto, hermanos, no para que juzguemos a los discípulos, sino para que nos consideremos a nosotros mismos que si tú fueras uno de esos 12, ¿cómo actuarías tú? ¿Cómo? Pues así no tenemos que responder, pero piensa en eso. No, este Judas de tiro la muela, ¿no? O quién como fulanito de tal, pero ¿cómo hubieras actuado tú? Es una buena pregunta, porque finalmente, hermanos, nosotros en este tiempo somos también discípulos de Jesús. ¿O no es usted discípulo de Jesús? Entonces, ¿qué hacía mi colega hace 2000 años? Un discípulo de los 12. ¿Cómo actuó? ¿Cómo estoy actuando yo en este tiempo? ¿Qué produzco yo en el corazón de Jesús en este tiempo con mi actitud, con mi determinación o con mi desapego? ¿Qué produzco yo en el corazón de Jesús? Esto sería como más práctico, ¿no? Como traerlo a nuestro tiempo, más que estar juzgando a lo que pasó hace 2000 años o más años todavía. Entonces leemos este pasaje, hermanos, en Marcos, Evangelio de Marcos, capítulo 14, versículos 12 en adelante. Lo voy a empezar a leer. Dice así: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron a Jesús, ¿verdad? ¿Dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Le dijeron a Jesús. Y Jesús, ¿verdad? Envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua.
seguidle. Y donde entrare, decid al señor de la casa, el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto. Preparad para nosotros allí. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Y cuando llegó la noche, vino él con los 12. Y cuando se sentaron a la mesa, mientras comían, dijo Jesús, de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno, ¿seré yo? Y el otro, ¿seré yo? Él respondiendo les dijo, es uno de los 12, el que moja conmigo en el plato. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo, y lo partió y les dio, diciendo, tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, y bebieron de ella todos. Y les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. ¿Captó usted algunos aspectos ahí de esta lectura? Bueno, ya mencionaba hace un momento que este día en que ellos estaban a punto de celebrar la cena de Pascua, Jesús con sus discípulos estaban celebrando una fiesta muy conocida, tan conocida que era la fiesta más importante del pueblo de Israel. La más importante. Entonces, no crean que tenían ellos así duda de cómo se hacía esa celebración. ¿Cuántos años les dije anteriormente se venía celebrando esa fiesta? ¿Cuántos años? 1500 veces se había celebrado, una vez al año. ¿Tendrían experiencia o no? ¿Verdad que sí? ¿Qué hacemos nosotros el 15 de septiembre o el 16? ¿Qué hacemos? Los mexicanos. ¿Qué se hace pues aquí en México? El grito, el desfile, las chivichangas y el gorro de colores todo eso es la tradición, digamos, patriótica, ¿no? Pero hablando del pueblo de Israel como una fiesta indicada por Dios, hacía 1500 años atrás, en el tiempo de Moisés, cuando iban a salir apenas de la esclavitud egipcia, el Señor les indica que celebren esa fiesta llamada Pascua. Y les dice cómo lo hagan. Y entonces por 1500 años se hace. Y entonces Jesús también, como todo un hebreo, o un judío también, pues está celebrando la Pascua. Yo les pregunto, ¿quién sí sabía en ese día? ¿Quién sí sabía que algo diferente iba a ocurrir ese año? ¿Quién sí sabía? Jesús, él sí sabía. Entonces, ese día, hermanos, la Pascua, como se estaba celebrando ese día, iba a ser diferente. Iba a tener ingredientes diferentes a las 1499 veces. Esa vez iba a ser diferente. ¿Por qué iba a ser diferente? Porque habitualmente ellos mataban un cordero, ¿verdad? Y la fiesta, ya saben ustedes, la sangre y todo lo demás se hacía, pero en esta ocasión
¿verdad? Jesús les iba a decir, porque les dijo, yo soy el Cordero de esta Pascua. Hoy se va a cumplir, ¿verdad? Que el Cordero va a ser, yo voy a morir por los pecados. Ya no va a ser a través de un animalito o como se venía haciendo proféticamente sin que Israel lo tuviera muy claro, pero ese día Jesús iba a decir, ahora ese pan y ese cordero ya no será por la liberación de que salieron de Egipto como esclavos. Ellos decían el pan de sufrimiento, le llamaban el pan que se partía. El Señor dijo, ese pan de sufrimiento voy a ser yo también. El sufrimiento que yo voy a padecer por causa de ir a la cruz por sus pecados. Entonces, ese pan, ahora voy a ser yo. Ese corderito es como, yo también voy a ser el cordero. Y esa sangre también no va a ser la del corderito, del animalito. Esa sangre va a ser la mía, que estará derramando por el pecado de toda la humanidad. Entonces, fíjense si cobra sentido y una gran diferencia. Y hermanos, me imagino yo que los 12 discípulos, cuando Jesús les dice estas cosas, abrieron los ojos así grandotes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque siempre se había celebrado de manera diferente, siempre en el contexto histórico, en el contexto nacionalista, en el contexto de, sí, pues así nuestros antepasados. Ahora no, ahora tenía un contexto actual. Frente a ellos tenían al Cordero, que iba a morir una vez y para siempre, pues el único acto, ¿verdad? Y entonces la Pascua tomaba otro sentido. Ese es el cumplimiento profético, es el que celebramos. Celebramos que Cristo es el Cordero de nuestra Pascua, ¿sí? Claro que ya pues, no vamos a matar un corderito y ni nada por el estilo. Vamos a hacerlo de manera diferente, pero estaremos celebrando que si mientras los israelitas salieron de la esclavitud egipcia, nosotros estaremos celebrando que salimos ¿de dónde, Ray? De la esclavitud de los vicios, de adicciones, pero también salimos de la esclavitud de ¿qué? Del odio, del rencor, de la amargura, del resentimiento, de la falta de perdón, de todas esas cosas. Esto es lo que la sangre de Cristo nos permite tener acceso ahora a esa tremenda libertad. Y hermanos, esa sangre ya no va a ser puesta en los dinteles de las puertas. Ahora esa sangre de Cristo nos limpia el corazón. Nuestro corazón es marcado con la misma sangre de Cristo. Dice la Escritura que por esa sangre nosotros tenemos ahora acceso al perdón de nuestros pecados. Y hermanos, quisiera hablarles de esos eventos proféticos que les mencionaba ahorita alrededor de la muerte de Jesús, previas, durante y poquito después. Uno de los eventos que usted conoce, seguramente ya ha escuchado, o la profecía más bien, de uno de los profetas más prominentes de la Biblia, yo creo que uno de los más grandes profetas, el profeta Isaías. Ahí en su libro, en el capítulo 53, vean lo que dice Isaías, 600 años, 6 siglos, antes de que Cristo naciera. ¿Son poquitos o son muchos? 600 años antes, Dios le habla a un profeta y le dice, di esto, ¿sí? 600 años antes. Y ahí está el profeta Isaías sin saber, él tampoco decía, no, yo sé que Jesús va a nacer. Él está hablando por boca, la boca del profeta era la boca de Dios hablando. Y él dice, ahí en este pasaje, Isaías 53, del 3 en adelante, dice él, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él,
y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. En este pasaje, hermanos, están varias profecías, una dentro de otras. Otros profetas corroboraron, y aquí en esta palabra, hermanos, no solamente habla que Jesús sería el que iría a la cruz. Ahorita vamos a hablar un poquito de eso también. ¿Se acuerdan que ahorita leíamos sobre cuando estaba Jesús con los 12 en la mesa? Para tener la última cena de Pascua, ¿verdad? Con sus discípulos. No sé si ustedes fueron analíticos o fueron observadores, notaron algo allí. Vean como lo dice Marcos, el evangelista de los 4 evangelios. Marcos, vean el análisis de Marcos. Dice, y cuando llegó la noche, vino él con los 12, o sea, Jesús, ¿verdad? Dice, y cuando se sentaron a la mesa, mientras comían, dijo Jesús, de cierto os digo que uno de vosotros, uno de ustedes 12, me va a entregar. ¿Qué quería decir me va a entregar? Me va a vender. Me va a, por dinero, me va a entregar a las autoridades para que me maten. Uno de ustedes lo va a hacer. ¿Sí? Dice la Biblia que ellos empezaron a entristecerse y a decirle uno a uno, ¿seré yo, Señor? Decía. Y luego el otro decía lo mismo. Pero ¿y luego? ¿Y luego? ¿Sí me explico? Cuando uno no es el culpable, cuando uno no es el que trae por ahí maldad, pues no preguntaría uno, ¿seré yo, Señor? Porque usted sabe que, bueno, ellos sabían que no eran. Es como si preguntaran, ¿verdad, Señor, que yo no soy? Pero uno de ellos no iba a poder decir así, ¿verdad? Y entonces, el Señor, como diciendo, no dependo de lo que digan o no digan, dijo, uno de los 12, y no solamente uno de los 12, como diciendo, le voy a dar otra pista. El que moja conmigo su pan. En la práctica hebrea, judíos, cuando había una mesa grande de muchas personas, ponían como una especie de tazones, como donde pone usted los aderezos. Si usted no lo compra de botella, que le dice, no, de esas no, sino tazoncitos que usted prepara en su casa, ¿no? Entonces usted le revuelve ahí, le pone esto, le pone el otro. Entonces ellos acostumbran mucho el pan. Allá las tortillas no se usan, para que cuando vaya, sepa que no hay tortillas por allá. Usan el pan. Y entonces se usa mucho mojar el pan. El pan se mete así como cuando mete usted las galletas de animalitos al café, ¿no? Para que se le hagan las patitas así, se afloja así ellos también mojan el pan. Es la costumbre. Comen comida y mojan el pan. Es costumbre eso, Costumbre. Y entonces, si hay mucha gente, pues ponen varios tazones. Cada 3 personas, cada 4 personas, un tazón. Entonces, ahí eran 12. Entonces, no había un tazón. ¿Cuántos habría? Unos 4, vamos a pensar. Pero entonces, Jesús estaba aquí, por ejemplo, aquí estaba Jesús,
y luego tenía uno por un lado y a otro por acá, o el del frente, no sé yo, y estaba un tazón aquí, ¿verdad? En la mesa, estaba larga la mesa. Y entonces, o era el del ladito, o era el de enfrentito, ¿no? Que mojaba el pan. O sea que estaba cerquita de él. Noten eso. O sea que el traidor estaba pegadito a Jesús. Y hermanos, ¿qué se sentirá estar discipulando personas? Dándoles todo, con todo el corazón. Amándolos, porque Jesús amaba a los 12, hermanos. A los 12 los amaba. No, Jesús no decía, no te hagas tontito. O sea, no es como nosotros, pues. Él sí ama. Judas es el que no amaba al Señor. Y entonces el Señor, como ya estaba llegando el momento de la entrega, el Señor tiene que empezar a decir las cosas. Y dijo, el que moja conmigo el pan, ese es. Pero luego, el que moja conmigo, tampoco se sabía exactamente quién era. Y entonces, pero Marcos hasta ahí nomás llega, el que moja conmigo en el plato. Pero luego Juan es más explícito. El Evangelio de Juan, vea lo que dice Juan. Juan 13:26. Dice, respondió Jesús, a quien yo le diere el pan mojado, ese es. O sea que Jesús agarró el pan, lo mojó y le dijo, tú eres, mijito, no estés confundiendo el asunto aquí. Y entonces imagínense, Judas, ¿para dónde se hacía? Le entregó ¿Conoce Jesús los corazones de nosotros o no? Entonces, Judas estaba como escondiendo entre los 12, pero como tenía que llegar el momento, y le da el bocado mojado, ¿no? Con ganas de secarlo con la pura vista, ¿no, Judas? ¿No? Pero ya no había para dónde hacerse. Y entonces, dice la Biblia que Jesús le dice, y lo que vas a hacer, hazlo pronto. Lo que vas a hacer, hazlo pronto. Y entonces Judas se levanta en ese momento y se va. Pero dice la Biblia, hermanos, en la ingenuidad todavía de los discípulos, ellos pensaban que Judas había salido a hacer alguna compra, como era el tesorero del grupo ahí. Jesús lo había puesto como tesorero. Se levanta y se va. Y dice que los discípulos llegaron a pensar que pues, algo faltó en la cena y se fue a comprar. O que fue a darle una despensa a alguno de los pobres. En esa ingenuidad, de alguna manera los discípulos, pero Jesús sabía a qué se había ido. ¿Saben ustedes a qué se había ido? A vender a Jesús. Por 30 monedas de plata, Jesús fue y delató, porque era como si estuvieran buscando a Jesús para aprenderlo y llevarlo pues, para su ejecución. Y entonces se va Judas a hacer su trabajito allá. 4 meses de sueldo era lo que equivalía lo que Judas le pagaron para entregar a Jesús en manos de las autoridades. Y hermanos, ya estaba profetizado también eso. Usted revisa ahí en el Salmo 41:9. Salmo 41:9. Los salmos, hermanos, están escritos 900 años antes, el tiempo de David, por allá. Y ahí en Salmo 41:9, vea lo que dice el Salmo. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Profetizado ya. ¿No le parece interesantísimo que la Biblia lo dice todo? Amén. Desde muchos ángulos, desde muchos años antes, profecía, y todas caían justamente en el tiempo en que Jesús habría de morir. ¿Cuántos confían en la palabra de Dios? Que es real. Amén. Dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Hermanos, otra profecía que también se cumple en este tiempo, en estos eventos, dice que cuando terminaron la cena de Pascua, la última cena esa, cantaron un himno, porque se acostumbraba a cantar el himno, es un himno que ellos acostumbraban cantar, y entonces salieron al monte de los olivos. No es lejos de ese lugar donde ellos se reunieron a
a comer al Monte de los Olivos, está cerca. Jesús les dice a los discípulos allí en el Monte de los Olivos, les dice, ¿saben qué? Esta noche van a pasar cosas muy tremendas. Le dice a los discípulos, como diciendo, ya empezó todo esto, unos me van a negar. Y Pedro decía, yo no. A lo mejor los otros 11 sí, pero yo no. ¿Y quién lo hizo? Pedro. Y dijo, y después de eso me van a abandonar, todos me van a abandonar. Y tal vez todos decían, yo no. ¿Y cuántos lo abandonaron? Todos lo abandonaron. ¿Sabes por qué te dije ahorita que cuando estamos hablando de los discípulos, tú piensas, si yo fuera uno de esos 12, lo hubiera abandonado? No me respondas, porque es muy fácil hacer el juicio. Pero los 12, ¿y saben por qué lo abandonaron? Por miedo, por temor a que ellos fueran capturados como a Jesús, y también en lugar de haber una cruz, o 2, o 3, hubiera 12 cruces, crucificados todos. Entonces ellos defendían, como dice mi esposa a veces, ¿no? Defendían su chirita de vida, dice, ¿no? Como diciendo, la cuidan, ¿no? Entonces, y hermanos, ¿saben qué? Resulta que eso también estaba profetizado hacía muchos años, muchos siglos. Estaba profetizado que iban a abandonar a Jesús los que iban a ser sus discípulos. Lo dice Zacarías. Zacarías dice, 600, 700 años antes de este evento, Zacarías, el profeta Zacarías dice, y hiere al pastor, y serán dispersadas las ovejas. Y entonces Jesús les dice a los discípulos, en esa misma noche, a sus discípulos les dice, en esta noche, todos vosotros os escandalizaréis de mí, porque escrito está, hiere al pastor, y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Jesús repitiendo la profecía del profeta Isaías de varios siglos antes. Zacarías, perdón. Amén. ¿En qué se basaba Jesús? ¿En qué se basaba? En la palabra. Jesús usaba las profecías, perfectamente las conocía. Y tú y yo debemos conocer las escrituras, porque en eso se basa todo. Jesús mismo usó la escritura para decir, esta noche va a pasar algo tremendo y todos me van a abandonar. Unos me van a negar públicamente, otros los demás me van a abandonar. ¿Saben por qué? Porque ya estaba profetizado. Amén. Gloria a Dios. Y cuando Jesús finalmente es apresado, lo llevan, lo toman preso y prácticamente esa noche pasa y otro día, en el transcurso de la mañana, 3 de la tarde para ser exacto, según lo que dice la palabra de Dios, Jesús estaba entregando su espíritu, muriendo en la cruz del Calvario. ¿Quién estaba al lado de Jesús cuando fue crucificado? 2 ladrones. ¿Merecían ellos el castigo? Sí, así estaba establecido. Jesús merecía el castigo. Pero Él llevó, dice el profeta Isaías, nuestras rebeliones, nuestros pecados, nuestras transgresiones, todo lo malo, el pecado de nosotros estuvo sobre Él. Cuando estaba en el Monte de los Olivos, dice la Biblia que Jesús, antes de morir, Jesús les dijo a los discípulos, ¿saben qué? Le dijo, ya va llegando mi hora. Lo iban a tomar preso. ¿Por qué no vienen conmigo a orar un rato? ¿Y cómo no? Dijeron los discípulos. ¿Y qué pasó? Y Jesús, dice la Biblia que en esa oración, cuando Él estaba recibiendo de alguna manera ese peso del pecado de la humanidad, dice la Biblia que su sudor era como grandes gotas de sangre. ¿Cómo sería lo que estaba? Decía el Señor, estoy triste, decía. Había una tristeza. Porque el pecado entristece, ¿o no? O sea, no estaba triste porque se iba a morir. Estaba triste porque el pecado trae tristeza. Si tú traes mucho pecado, vas a estar muy triste.
A lo mejor te alegras con un poquito de ya saben qué, pero nomás se pasa en el efecto. Viene la tristeza. Entonces, si Jesús estaba llevando el pecado de toda la humanidad, ¿estaría triste o no? Pues claro, si en él estaba recayendo el pecado de toda la humanidad, él decía, estoy triste hasta la muerte, decía. Y Jesús orando al Padre ahí. Y Jesús no oía el murmullo de los discípulos. Y cuando va y se asoma, piensa que van a estar orando todos, ¿no? Estaban roncando, estaban. Ahora yo le pregunto, ¿cómo estaría el corazón de Jesús al ver a sus discípulos? Aquellos que él formó y se dedicó y se empeñó en discipularlos, ahora delante del maestro, cuando el maestro está en la más grande prueba, los discípulos están dormidos. ¿Cómo se sentiría Jesús? Amén. Yo te pregunto, ¿tú estarías orando con Jesús a un ladito ahí? ¿Estarías orando? ¿O estarías roncando igual que ellos? O yo, pues también igual, ¿no? ¿Cómo estaríamos? Y Jesús lo hace varias veces, va 2 veces. A la tercera vez que pasa lo mismo, le dice, ¿sabes qué? Ahora sí duerman ya, sin pendiente, ya, este asunto ya terminó. Amén. Y hermanos, ya como comentamos, Jesús va a la cruz y él ahí entrega su espíritu. Pero hermanos, resulta que Jesús se murió. Qué raro se oye, ¿verdad? Murió pues. Y los otros 2 no se morían. ¿Cómo la ven? Y ya era tarde y no se morían. Jesús expiró. En el momento que él dijo, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y el Señor entregó su espíritu allí y muere. Entonces, Jesús muere a las 3 de la tarde más o menos y como a las 6 cambiaba el programa de Israel. Iba a entrar un sábado muy solemne, ¿verdad? Y entonces no podían tener ahí a los presos, a los cuerpos colgando. Entonces los soldados, por instrucciones, ¿verdad? de Roma, ¿verdad? Van y a acelerar la muerte de los que están allí en la cruz. Y entonces, ¿saben cómo aceleraban la muerte? Le quebraban las piernas. Imagínense. Si está para morirse que te quiebre una pierna, imagínate ya como estaban ellos ahí y no se morían ya. Entonces, para que se murieran, les quebraban las piernas, no sé, con unos marros. Les quebraban las piernas y yo creo que durarían minutos, si acaso vivos todavía, y ya se morían. Y entonces, le quebraron las piernas a uno, le quebraron las piernas al otro, y cuando van con Jesús a quebrarle las piernas, se dan cuenta que ya está muerto. Y entonces, no le quiebran las piernas. Y usted dice, bueno, ¿y qué tiene que ver esto? ¿Que había ortopedistas ahí o qué pasó? Vean lo que estaba profetizado. Vean lo que estaba profetizado. Cuando Dios le dice a Moisés, vas a celebrar la Pascua 1500 años antes, vas a matar un corderito, ¿verdad? Y te vas a comer la carne y todo, pero no le quiebren ni un hueso al corderito. Y entonces a Jesús, que era el cordero, no se le tenía que quebrar ni un hueso, proféticamente. Lo dice el Salmo 34:20, también dice, Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. ¿Cómo la ven? Así es que todas las promesas que tenemos nosotros en la palabra de Dios se van a cumplir cabalmente si nosotros nos sometemos a la Escritura. Aprópiate de la palabra, porque no importa cuánto tiempo haya pasado, la promesa es tuya y Dios la va a cumplir. Amén. Y hermanos, como pues Jesús no le pudieron quebrar las piernas. Han de haber dicho, pues algo le tenemos que hacer a ¿no? Y entonces, ¿qué hacen? ¿Qué hacen? Con una lanza, un centurión, ¿cómo se llama? Le perfora el costado. Y dice la Biblia que sale agua y sangre. Pero ellos creían que porque, pues esto le voy a hacer yo de perdida, resulta que estaban cumpliendo otra profecía. Amén. Así que nada es que no es porque sí.
Amén. Y la profecía dice, Zacarías 12:10 dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por un hijo unigénito. Y esa profecía, hermanos, no nomás apunta a cuando Jesús estaba muriendo en la cruz y que le traspasa con una lanza. También hay una doble profecía que es que todavía no se ha cumplido en ese mismo pasaje. Apocalipsis, es decir, no se ha cumplido todavía esto, y se refiere a Zacarías y se refiere a lo que le pasó a Jesús en la cruz también. Dice, miren, el que viene en las nubes del cielo, y todos lo verán, incluso aquellos que lo traspasaron. Y todas las naciones del mundo se lamentarán por él. Sí, amén. ¿Cómo ven? Cuando Cristo venga en las nubes, venga sobre el monte de los olivos, porque ahí se va a sentar Jesús en su segunda venida. Y entonces los israelitas, ¿verdad?, los judíos, los que vivieron ese año, ese 14 de Nisan, ¿verdad?, en el tiempo que Jesús murió, ¿qué van a ver? Bueno, no ellos, sino lo que ellos ya saben que pasó. Ahorita, los que están ahorita en este tiempo, conocen perfectamente bien todo esto. Y entonces, ¿qué van a decir? Ahí está, al que traspasamos. Y dice la Biblia que van a llorar amargamente, van a lamentar al que traspasaron. Van a decir, verdaderamente, este era el Mesías. Y nosotros no nos dimos cuenta. Amén. Entonces, ¿es casualidad que le hayan traspasado su costado? No, porque ya estaba escrito desde muchos siglos antes. Y hermanos, otra profecía que se cumple ahí, que usted tal vez no la detectó, y se la voy a leer el pasaje. Bueno, está ahí. Dice la Biblia que cuando él murió, ¿se acuerdan que tenían que retirar los cuerpos? Primero, matarlos, pues que murieran, que estuvieran muertos todos, para luego bajarlos. Dice en la Biblia que un hombre rico, la profecía decía que entre los pobres o entre los impíos sería su muerte. ¿Y quién estaba a un lado y a otro lado? Ladrones, impíos. Ahí fue su muerte, en medio de dos ladrones. No en medio de dos hombres santos, no en medio de dos personajes que estaban conocidos como una alta reputación. Era lo peor. En medio de ellos estuvo su sepultura. Proféticamente así ocurrió. Y dice también, y entre los ricos fue su sepultura. También dice la Biblia, ya lo leímos ahorita. Y entonces, vean lo que dice Isaías, 600 años antes. Dice, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. ¿Y por qué dicen los ricos? Porque precisamente un hombre rico de ese tiempo llamado José de Arimatea era un hombre influyente, rico, pero era uno de los discípulos secretos de Jesús. Había otro Nicodemo, que no era de los 12, pero estaban acá retiraditos, pero ellos admiraban, ellos habían sido transformados, y aunque no eran de los 12, ni caminaban en el grupo selecto de Jesús, pero desde un ángulo diferente tenían una tremenda devoción por Jesús. Y entonces José de Arimatea, cuando ve que va a pasar esto, él rápido busca agencia, ¿verdad?, y habla con las autoridades y le dice, ¿me podrían permitir a mí bajar los cuerpos? ¿Me podrían entregar el cuerpo de Jesús? Porque ya va a ser la hora, y pone ahí un poquito de argumento y le conceden descolgar el cuerpo de Jesús. Y entonces él va y lo sepulta en una sepultura, en una cueva entre la peña, que eso era carísimo, carísimo. Era de él, pues era rico. Entonces él va y en una cueva o una sepultura nueva que nadie había usado, ahí va y deposita el cuerpo de Jesús. Amén. Hay provisión para los hijos de Dios. Dios lo tiene preparado todo.
Amén. Él tiene provisión para ti. Cuando nosotros nos sometemos a la palabra de Dios, es más, Él ya debe haber profetizado lo que quiere para nosotros, ¿o no? Dice que Él tiene pensamientos de bien y no de mal para nosotros. Así es que a veces decimos, ¿y qué tal si me va mal? ¿Y qué tal si a lo mejor pase? ¿Y qué tal? ¿Y qué tal? Pero hermanos, los que estamos en las manos de Dios, nos va a ir bien. Nos va a ir bien si la palabra de Dios es en la cual nos apegamos nosotros, ¿verdad? Hombres como Juan el Bautista dan fe, y también como el apóstol Pablo, de que Cristo era ese Cordero de la Pascua en ese tiempo. Y podemos verlo aquí en Juan 1:29, cuando Juan el Bautista mira a Jesús por primera vez, vamos a decir así, antes de que empiecen los ministerios de Juan el Bautista, antes de que empiece el ministerio de Jesús, ¿verdad? Juan el Bautista ve venir a Jesús y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¡Qué revelación! ¡Qué revelación que un hombre pueda decir de otro que no tenía una relación con él! Pues, he aquí, y apunta, yo creo, ¿no? El Cordero de Dios que quita, o que iba a quitar, porque todavía no era crucificado, ¿verdad? Que quita el pecado del mundo. Y más tarde, Pablo, ya siendo apóstol, ahí en 1 Corintios 5:7, dice, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Amén. Entonces, hermano, solamente por la sangre de Cristo nosotros podemos ser salvos. No hay otra manera. Yo quiero preguntarte, y la razón por la cual inicia esta práctica o esta fiesta solemne llamada Pascua fue para que la gente pudiera ser salva de la muerte. ¿Sí se acuerdan de esto, verdad? Esa fue la razón, para que cuando el ángel de Jehová pase y mire con sangre los dinteles de las puertas pintado, pase de largo. Eso quiere decir Pascua, Pesaj. Quiere decir pasar de largo y no producir muerte. Cuando la sangre de Cristo está en nuestra vida, no hay muerte. Somos librados de la muerte y el pecado no se enseñoreará más de nosotros. ¿Cuántos quieren estar bajo la sangre preciosa de ese Cordero? Amén. Y hermanos, el Señor dijo, aquí estoy yo practicando con ustedes esta Pascua. Amén. Y les dijo el Señor a los discípulos, cada vez que la practiquen, cada vez que la vuelvan a hacer, ahora la van a hacer en memoria de mí. Ya no como se hacía 1499 veces antes. No, pues que salimos de Egipto y que el desierto. No, ya no. La nueva Pascua es Cristo. Él es la razón por la cual celebramos. Ahora celebramos que Cristo fue el Cordero, que Cristo fue, ¿verdad? Fue muerto, pero también Él resucitó al tercer día y por su llaga fuimos nosotros curados, como lo dice, ¿verdad? Isaías 53. Amén. Y eso estamos celebrando. Amén. Y eso estamos celebrando. Hermano, observa esto. Observa esto. Jesús dijo, cuando lo vuelvan a hacer, háganlo en memoria de mí. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, Jesús quería que lo volviéramos a hacer. ¿Cuándo? Pues, cuando toca. ¿Y sabes hasta cuándo? Hasta que Cristo venga. Amén, hermanos. Así que ya empezamos, pues. Si antes tú no lo hacías, no lo practicabas ni yo, bueno, pues ya hemos entendido que el Señor dijo, y síganlo haciendo, ¿verdad? Y cada vez que lo hagan, y eso de cada vez es porque hay una fecha. Porque hay una fecha. Y tengo que decir esto. Hay quien practica Pascua cada semana. Cada semana la galletita y cada semana el vinito. Pero ni en cuenta de lo que realmente dice la palabra, pues. ¿Usted entiende esto que estamos diciendo aquí?
A veces esto parece más una clase que una predicación, pero a mí me parece muy importante que más que lo emotivo que pudiera usted provocar en usted, sea la plena conciencia de lo que dice la palabra de Dios. Que cuando le pregunten a usted qué es Pascua, usted pueda decir algo al respecto. Amén. Porque hermanos, el mundo vive sin conocimiento. Dice, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Usted lo que va a hacer, ¿verdad? Cuando toca esta fecha, usted debe tener claro. ¿Israel lo sigue practicando? Sí. Si usted va a Israel allá, ¿lo sigue practicando la Pascua? Sí. Pero a usted se le hace raro algo si usted va, porque no mencionan a Jesús. ¿Qué están celebrando ellos? Que salieron de Egipto y que el ángel de Jehová fueron librados de la muerte porque tenían su sangrita, ¿verdad? Ahí en los dinteles, pero ellos no mencionan a Cristo. Entonces, ¿tenemos ventaja de alguna manera nosotros? ¿Sí o no? Sí. ¿Hasta cuándo ellos se van a dar cuenta de que lo que tenían que haber estado celebrando era a Cristo como la Pascua? ¿Hasta cuándo se van a dar cuenta? Ya lo dije ahorita aquí. Hasta cuando venga y le vean que el costado traspasado, van a decir, Él era el Cordero. Amén. Y teníamos que ahora haberle creído, porque Él dijo, cada vez que lo hagan, y esta es la práctica ahora, yo voy a ser el Cordero. Este es mi cuerpo, esta es mi sangre que por vosotros será derramada. Y cada vez que lo practiquen, como diciendo cada 14 de Nisan, pues porque cuando toca bíblicamente. Alguien puede decir, y si lo quiero hacer cada semana, pues hágalo, pero hágalo también cuando toca. Amén. Amén. ¿O no? Por eso es que no, nomás hágalo una vez al mes, al año. Usted sabrá, pero si ahí está una fecha, amén, pues vamos haciéndolo. Gloria a Dios. Otra cosa que le quiero decir. Cuando Jesús se reunió con sus 12 discípulos, comió con los 12. Pero cuando Cristo venga, o cuando nosotros nos vayamos con Él, la mesa no va a tener 12 discípulos. ¿Cuántos va a tener? Porque dijo el Señor, y la voy a comer con ustedes otra vez. Pero ya no son 12, pues ya no van a ser 12. ¿Cuántos van a ser? Millones de millones, lo dice Juan el teólogo en el Apocalipsis. ¿Y quiénes son estos? Estos millones de millones son los que han lavado sus ropas con la sangre preciosa del Cordero. Amén. Y estaremos en esa fiesta y estaremos comiendo, ¿verdad? En esa mesa con Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y ya no vas a tener temor de que digan, ustedes me van a entregar uno de ustedes. Pues ya no, porque ya pasó ese problema. Ya si estamos con el Señor, es porque ya el Señor nos limpió, nos purificó, somos salvos, tenemos eternidad. Y en esa mesa no habrá el peligro, comiendo con Él, cerca de Él, porque esa será la particularidad. ¿Cuántos quieren ir a encontrarse con el Señor? Amén. ¿Cuántos ya hicieron pacto con Dios? Ese pacto de sangre. Pacto de sangre. Amén. El que no ha hecho pacto de sangre, pues más vale que se apure a hacer pacto de sangre. ¿Cómo hacemos pacto de sangre con Él? Aceptando su sangre de la cruz del Calvario y naciendo de nuevo como una nueva vida. Amén. En Cristo Jesús. Amén.